para hablar más sobre este panorama. ¿Vamos descendiendo o no de contagios de COVID-19? Porque realmente, no sé ustedes, pero cada vez en nuestro círculo más cercano sabemos de alguien que empezó con una gripa, pero acabó siendo un contagio por COVID-19, y de esto hay que estar muy al pendiente. Saludo con gusto al doctor Jorge Baruch Díaz, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM. Baruch, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, saludos al auditorio. Baruch, preguntarte, ¿cuál es la situación de esta quinta ola de COVID-19 en el país? Bueno, en estos momentos la ola de contagios va todavía en un crecimiento exponencial. Si bien van disminuyendo los porcentajes de positividad que hemos visto en las últimas 2 semanas, es importante extremar precauciones debido a que recordemos que la epidemia en nuestro país es asincrónica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, mientras que la Ciudad de México, la península de Baja California y la península del sureste, como es la península de Yucatán, van descendiendo, hay otros estados de la República, sobre todo el norte o las regiones del centro y el sureste, que comienzan apenas a tocar estos máximos niveles de la quinta ola de contagios. Entonces, sí hemos visto cómo ha descendido a un 67% del porcentaje de positividad, pero esto todavía es muy alto considerado que la OMS, los niveles recomendables es entre el 5 y el 10% de positividad para estar en condiciones de una pues transición hacia una nueva normalidad. Entonces debemos de esperar, todavía hay que ser pacientes, seguramente en las siguientes 3 semanas todavía estaremos viendo casos positivos de una mayor manera que en un valle de esta pues ondas o olas de COVID. Las recomendaciones, Baruch, siguen siendo las mismas. Y también preguntarte, nos hemos enterado de algunos casos que comienzan con gripa porque los síntomas son diferentes, por ejemplo, a la primera oleada que veíamos de COVID-19, y lo confunden con gripa, y muchos de ellos no acuden a realizarse una prueba. ¿Cuál sería la recomendación ahí? Bueno, lo más importante es saber que pues ante cualquier enfermedad es relevante el hecho de confirmarla a través de una prueba de diagnóstico, sobre todo si se trata de una enfermedad infecto-contagiosa como lo es COVID-19. Entonces, pues la recomendación médica es que ante la sospecha, pues exista una valoración por personal sanitario capacitado y una confirmación de una probable infección por SARS-CoV-2, debido a que pues recordemos que esto puede tener implicaciones en la salud a largo plazo. Recordemos que existe el long COVID o las secuelas de COVID, el COVID prolongado, y con ello, bueno, los médicos estaremos en condiciones de poder normar el tratamiento y el seguimiento adecuado si es que estamos pues objetivamente ante un diagnóstico confirmado. ¿Cuál sería tu opinión ante, bueno, la actitud que han tenido las personas? ¿Se han cuidado? ¿No nos hemos cuidado? ¿Tú qué podrías decir? La percepción del riesgo ha disminuido debido a dos factores. El primero es que la estrategia de comunicación de nuestro país ha sido contradictoria, sobre todo ante la quinta ola de contagios, y al mismo tiempo porque pues una mayor proporción de las personas está pues por lo menos con un esquema inicial de vacunación, lo cual disminuye significativamente el riesgo de morir o de desarrollar complicaciones y llegar a un hospital. Sin embargo, algo muy importante a considerar al momento de reactivar pues las actividades económicas o las actividades de diario es que pues una gran proporción de la población, sobre todo niños y adolescentes, todavía no ha sido vacunada o apenas está comenzando a recibir su primera dosis, lo que pues no los protege de manera adecuada contra hospitalizaciones y muertes. Entonces, hasta que la población de niños y adolescentes no esté con niveles óptimos de vacunación inicial, por lo menos esquemas completos, pues no debemos de bajar la guardia y debemos de permanecer al pendiente, extremar precauciones, sobre todo el uso de cubreboca en espacios públicos y durante el transporte público va a ser muy importante para evitar estos contagios en esta población de niños y adolescentes. ¿Crees que estos contagios que se están registrando, si bien mencionabas, no vamos disminuyendo poco a poco, afecte el regreso a clases después de estas semanas de vacaciones?
Definitivamente todas las olas de COVID han afectado las actividades presenciales y las escolares pues no son la excepción. Ahora, lo que sí es muy importante ante esta quinta ola de contagios es que los padres estén al pendiente de los signos y síntomas del estado de salud de los niños, ya que ante cualquier sospecha de un malestar, pues habrá que evitar que los niños acudan a las escuelas y que permanezcan en casa hasta no confirmar o descartar la presencia de esta infección, como es el SARS-CoV-2. Entonces, es difícil definitivamente pues tener este ausentismo escolar por dos razones, porque pues los niños se dificulta su desarrollo cognitivo, su desarrollo en las escuelas de aprendizaje, y por otro lado porque los padres pues necesitan ir a trabajar y pues también impacten en el ausentismo laboral. Claro. Bueno, ya escuchamos seguir con estas medidas, estas recomendaciones, el uso de cubrebocas, por ejemplo. Y Baruch, aprovechando que te tengo aquí con nosotros, preguntarte sobre el tema de la viruela del mono. Más casos se han registrado, tenemos 2 entidades que han registrado al menos un caso. ¿Es de preocuparse? ¿Qué acciones deberían tomar las autoridades? Sí, definitivamente es de preocupación internacional. La misma Organización Mundial de la Salud ya lo ha declarado. Es una enfermedad que si no se articulan las medidas necesarias en todo un sistema de salud como el mexicano para contener la dispersión de casos comunitarios, bueno, vamos a ver un desorden y una desorganización y una no contención, una nula contención de los casos en la comunidad, que va a impactar de manera negativa en la calidad de vida, no solamente en las comunidades de alto riesgo, sobre todo en aquellas donde se están concentrando la mayor cantidad de casos, sino también en el resto de las poblaciones. Ya hemos visto cómo ha impactado negativamente en la salud de los niños, de las mujeres embarazadas, e incluso ya se está expandiendo en otras poblaciones de otros grupos de edad, como los mayores de edad, que preocupan debido a que pueden ser más vulnerables al desarrollo de complicaciones con respecto a la viruela del mono. Entonces, pues estamos al pendiente de que el gobierno de México mejore su estrategia de comunicación con respecto al riesgo, a la comunicación del riesgo, pero también aumente la capacidad de diagnóstico, ya que pues debe de ser accesible al resto de la población que cuente con alguna sospecha y quiera hacerse un estudio de este tipo para descartar o confirmar la presencia del virus, pero también que anuncie una campaña de diplomacia en salud que pues pueda allegar recursos y infraestructura tecnológica, sobre todo me refiero a vacunas, para poder pues prevenir este tipo de enfermedades en los grupos de alto riesgo. Por compartirles algunos datos al auditorio: Ciudad de México 35 casos, Jalisco 18 casos, que son las entidades que concentran la mayoría de registros de viruela del mono. ¿Nos podrías compartir algunas recomendaciones para el auditorio que nos está acompañando? Claro que sí, lo más importante en los mexicanos es que tengamos muy en cuenta que las regiones de alto riesgo para el contagio son la Unión Europea, pero también Estados Unidos y Canadá. Entonces, si tenemos un viaje programado o un retorno de un viaje desde estas regiones del mundo, debemos estar muy al pendientes en los siguientes 21 días a nuestro regreso, ya que esta enfermedad se está presentando con lesiones atípicas en la región perianal o en la región genital, que pueden llegar a diseminarse en el resto de la piel, en el resto del cuerpo. Entonces es muy importante que ante la sospecha de cualquier signo o síntoma de enfermedad, ante un regreso de un viaje o ante una probable exposición a un caso que ya se ha confirmado, como estos que has mencionado, pues se mantengan en estrecha comunicación con su infectólogo, con la clínica del viajero de la UNAM o incluso con la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de nuestro país, para poder recibir instrucciones claras y poder normar el tratamiento y la vigilancia que debe de tener esta enfermedad. ¿Y los cuidados cuáles serían, Baruch? Lo mismo, el uso de cubrebocas, evitar este contacto, ¿cómo sería? Pues el mecanismo de transmisión es a través del contacto estrecho y sostenido con una persona en su periodo de contagio. Esto quiere decir al momento de estar en contacto con las lesiones cutáneas o incluso con las
las macrogotas de la saliva o de los fluidos corporales de una persona que está en una etapa de contagio. Entonces, pues sí, es importante que ante cualquier sospecha de enfermedad, pues estemos al pendiente, en comunicación con los casos confirmados, en comunicación con nuestros contactos. Recordar también que esta enfermedad se puede también contagiar a través del contacto con ropa de cama de las personas que han estado con casos confirmados. También un factor de riesgo los hombres que tienen sexo con hombres, pero también se agrega otro factor de riesgo, que es con múltiples parejas sexuales. Entonces habrá que estar en buenas condiciones de observar si nuestro comportamiento se asemeja a este tipo de factores de riesgo, pues ante cualquier sospecha de enfermedad, pues y acudir con un médico, establecer contacto con las autoridades sanitarias y obviamente pues comunicar este factor de riesgo al personal sanitario para que estemos en condiciones de hacer la sospecha diagnóstica y en su caso confirmar o descartar la presencia de la enfermedad. Baruch, te agradezco muchísimo la charla esta mañana. Estoy segura nos vamos a volver a encontrar platicando tanto del tema de la pandemia por el SARS-CoV-2 como de la viruela del mono. Muchas gracias a ti, saludos al auditorio. Bonito día.